Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy, como ya habrán adivinado por ese título que los puso con los ojos como platos, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla y que, aunque ya no estén juntos, siguen siendo leyenda. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, lo sé, muchos de ustedes siguen esperando una reconciliación, y créanme, yo también. Pero hoy no vamos a hablar de esperanzas rotas, sino de un aniversario que marcó un antes y un después, un aniversario de ensueño que nos reveló un secreto que hasta ahora permanecía oculto a la luz pública. Prepárense porque este vídeo está cargadito de detalles, de anécdotas y de momentos que quizás no conocían. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y no se pierdan ni una palabra. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de estos chismecitos y análisis de la farándula turca, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de amor de Aatay y Serine, como muchas otras, comenzó en un set de filmación. Fue durante la serie Medcezir, donde sus caminos se cruzaron y la química entre ellos fue innegable desde el primer momento. Interpretaron a Yaman y Mira, una pareja con personalidades muy diferentes pero que a pesar de los obstáculos, luchaban por su amor. Y esa misma química, esa misma intensidad, se trasladó a la vida real. La pantalla fue testigo de algo más que una simple actuación. La conexión entre ellos era palpable, una chispa que encendió no solo los corazones de los espectadores, sino también los propios. Su relación fue una de las más mediáticas de Turquía. Cada paso que daban era seguido por la prensa, cada foto era analizada hasta el más mínimo detalle. Los paparazzi eran incansables, siguiéndolos a cada restaurante, a cada viaje, buscando la primicia que confirmara o desmintiera los rumores que circulaban sin cesar. Pero a pesar de la presión mediática, ellos supieron mantener su relación, o al menos eso parecía, con una discreción admirable. Era un juego constante entre la necesidad de privacidad y la imposibilidad de escapar del ojo público. Durante su relación, hubo muchos rumores, muchas especulaciones, pero pocos datos concretos. Se hablaba de problemas, de celos, de infidelidades, pero ellos siempre se mostraron unidos y felices. Las revistas del corazón se llenaban de titulares sensacionalistas, de fotografías robadas y de supuestas fuentes cercanas a la pareja que alimentaban el morbo del público. Pero en medio de ese torbellino de información, Aatay y Serine se mantenían firmes, intentando construir su propia burbuja de normalidad. Y fue precisamente en uno de sus aniversarios, un aniversario muy especial, donde se reveló un secreto que cambiaría la percepción que teníamos de su relación. Se trata de un aniversario que celebraron en un lugar paradisíaco, alejado del bullicio de la ciudad, rodeados de naturaleza y con una atmósfera de ensueño. Imaginen un refugio escondido, un rincón de paz donde el único sonido era el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Un lugar donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni poses, lejos del escrutinio público que los acechaba constantemente. Según fuentes cercanas a la pareja, Aatay había planeado todo al detalle para sorprender a Serine. La llevó a una cabaña de madera ubicada en medio de un bosque, con vistas a un lago cristalino. La cabaña estaba decorada con flores, velas y fotos de los dos. Imagínense lo romántico que era todo. Era como una escena sacada de una película romántica, un cuento de hadas hecho realidad. La cena fue exquisita, preparada por un chef privado que Aatay había contratado especialmente para la ocasión. Dicen que el menú incluía platos gourmet con ingredientes frescos y de temporada, maridados con vinos de las mejores bodegas. Hubo champán, música suave y muchas risas. Después de la cena, se sentaron junto a la chimenea y comenzaron a hablar. La luz tenue del fuego creaba una atmósfera íntima y acogedora, perfecta para compartir secretos y confidencias. Fue entonces cuando Aatay le reveló un secreto a Serine y que hasta ese momento solo él conocía. Al parecer, Aatay había estado trabajando en secreto en un proyecto muy especial, un guión de una película escrita por él y protagonizada por ambos. Sí, lo que oyen. Aatay no solo es un talentoso actor, sino que también tiene una gran habilidad para la escritura. Era una faceta oculta, un talento desconocido que guardaba celosamente.
El guión contaba la historia de dos jóvenes artistas que se enamoran en un contexto difícil y que deben luchar contra viento y marea para estar juntos. Era una historia de amor épica, llena de pasión, de drama y de superación personal. El personaje de la protagonista estaba inspirado en Serinei, en su personalidad, en su talento y en su belleza. Aatai había plasmado en el guión todos los detalles que admiraba de ella. Cada gesto, cada mirada, cada rasgo de su carácter estaba reflejado en las páginas del guión. Imagínense la emoción de Serinei al escuchar esto. Se sintió halagada, sorprendida y profundamente conmovida. Era un regalo invaluable, una muestra de amor y admiración que la dejó sin aliento. Pero aquí viene lo interesante. La revelación del guión no fue la única sorpresa de la noche. Aatai también le propuso a Serinei que coprodujeran la película y que la dirigieran juntos. Sí, que se lanzaran como directores. Quería que fuera un proyecto en el que ambos pudieran aportar su creatividad y su visión artística. Era una propuesta audaz, un salto al vacío que requería valentía y confianza mutua. Serinei quedó sin palabras. Nunca se había imaginado que Aatai tuviera esas inquietudes artísticas y que confiara tanto en ella como para proponerle algo así. La idea de dirigir una película la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Aceptó la propuesta sin dudarlo. Estaba emocionada de trabajar con él en un proyecto tan personal y significativo. Era una oportunidad única para explorar su creatividad y para demostrar su talento detrás de las cámaras. A partir de ese momento comenzaron a trabajar juntos en la preproducción de la película. Buscaron locaciones, contrataron al equipo técnico y comenzaron a ensayar. Las primeras reuniones fueron un torbellino de ideas, de propuestas y de debates apasionados. La relación entre ellos se fortaleció aún más. Compartían ideas, se apoyaban mutuamente y se inspiraban el uno al otro. La película se convirtió en su proyecto común, en su sueño compartido. Pero como suele suceder en la vida, los planes no siempre salen como uno espera. Poco tiempo después de comenzar la preproducción, surgieron problemas inesperados. Hubo dificultades para conseguir financiamiento, diferencias creativas con el equipo técnico y, lo más importante, problemas personales entre Aatai y Serinei. El mundo del cine es un terreno minado, lleno de obstáculos y de desafíos que ponen a prueba la resistencia de cualquier proyecto. La presión del trabajo, el estrés y las diferencias de opinión comenzaron a desgastar la relación. Las discusiones se hicieron más frecuentes y las reconciliaciones más difíciles. Las largas jornadas de trabajo, las noches sin dormir y la constante tensión creativa pasaron factura a su relación. Al final, decidieron suspender la producción de la película y tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación. Era una decisión dolorosa, pero necesaria para salvar lo que quedaba de su amor. Después de un tiempo separados, intentaron retomar la relación, pero ya era demasiado tarde. Los problemas eran demasiado profundos y las heridas demasiado grandes. La magia se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. Finalmente decidieron separarse de manera definitiva. La ruptura fue un golpe duro para ambos, pero también una liberación. Era hora de seguir caminos separados y de buscar la felicidad individual. La noticia de su separación causó un gran revuelo en los medios. Los fans se negaban a creerlo, clamando por una reconciliación. Muchos de sus fans se sintieron decepcionados y tristes. Pero a pesar de la ruptura, Aatai y Serinei siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han hablado el uno del otro con cariño y admiración en entrevistas y han dejado claro que, a pesar de todo, guardan un buen recuerdo de su relación. El tiempo cura todas las heridas, y con el paso de los años, el dolor se transformó en nostalgia y en gratitud por los momentos compartidos. La película que nunca se filmó se convirtió en un secreto a voces, en una leyenda urbana. Circulaban rumores sobre el guión, sobre las locaciones elegidas y sobre el posible elenco. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si hubieran logrado llevarla a cabo. ¿Habría sido un éxito de taquilla? ¿Habría consolidado su relación? Nunca lo sabremos. La película quedó relegada al reino de la imaginación, convertida en un símbolo de lo que pudo ser y no fue. Pero lo que sí sabemos es que ese aniversario de ensueño, esa revelación del guión secreto, fue un momento clave en la historia de amor de Aatai y Serinei. Fue un momento en el que se mostraron vulnerables, creativos y profundamente enamorados. Fue un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans.
Fue la culminación de un sueño, la promesa de un futuro juntos que lamentablemente nunca se materializó. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Atai y Serinei, y de ese aniversario de ensueño que nos reveló un secreto hasta ahora desconocido. Como vieron, su historia de amor fue intensa, apasionada y llena de altibajos. Pero a pesar de todo, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que vivieron juntos. Su amor fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de experiencias que los marcó para siempre. Recuerden que esta es solo una versión de la historia, basada en fuentes cercanas a la pareja y en información que ha trascendido a los medios. La verdad absoluta solo la conocen ellos. Cada uno guarda en su corazón su propia versión de la historia, sus propios recuerdos y sus propias emociones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo, qué otros temas les gustaría que tratara y qué opinan sobre la relación de Atai y Serinei. Me encanta leer sus comentarios y responderlos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos sobre esta icónica pareja. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción es un impulso para seguir adelante y para ofrecerles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.